Les saludo a todos en el amor del Señor. Dios bendiga a las visitas. ¿Usted es primera vez que está o ya? Pero que el Señor le bendiga, la conozco por primera vez. Bendiciones. Amén. También saludo a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Dios les bendiga. En esta tarde me ha tocado exhortar la palabra de Dios. La verdad que no, se me fue un poquito, el pastor me sorprendió ayer en la mañana. Ayer en la mañana me mandó un mensaje y quedé en blanco. La verdad, quedé en blanco. Decía, ¿qué predico, Señor? ¿Qué predico de un rato a otro? Decía, porque era de un día a otro, ¿qué predico? Y empecé a preguntarle al Señor. Y viene este pensamiento a mi mente preguntándole a Él. Viene este pensamiento, fe, acompañada de perseverancia. Así que formé un bosquejo relacionado a eso en esta tarde. Lo que quiero exponerle en esta tarde es eso. Le puse como título, fe acompañada de perseverancia. Igual estos días han sido hartos días de bendición para nuestras vidas, para mi esposo, para mí y para los hermanos que estuvimos participando en Osorno. La verdad que antes de exponer la palabra, quiero compartir esto, que fui muy bendecida. El conocer la historia del ministerio donde estamos. Conversábamos con mi esposo el día de ayer, de verdad que me siento dichosa de parte de Dios, porque es un gran ministerio. Gran ministerio desde el fundador, que es el pastor Carlos Martínez. Yo no conocía toda su historia de él en realidad, y viendo todo lo que sucedió, viendo las cosas que estaban afuera, los mesones, todo lo que impactó en esos años, la gloria de Dios, de verdad, yo decía mirando eso, Señor, yo quiero eso de vuelta. Amén. Yo quiero que allí en los diarios otra vez esté eso, que la iglesia del Señor está haciendo estragos fuera, que los perdidos se están convirtiendo a Cristo, que los enfermos se están sanando en las calles. Le decía así al Señor mirando esas cosas, ponía mis manos allí y le decía, Señor, yo quiero esto otra vez, quiero verlo, Señor, que esto no se quede en el pasado, que venga aún mayor, porque la Escritura dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que eso, mis hermanos, y también les insto a los que no estuvieron en ese lugar, que para la otra vez que se pueda organizar un evento así, hagan todos sus esfuerzos por ir, porque uno conoce a hombres y mujeres de Dios que vienen a transmitirnos la palabra, absorbemos la palabra, pero también absorbemos las experiencias de ellos, que también nos ayudan mucho. Así que eso, mis hermanos. Bueno, como les decía, en esta tarde yo les voy a compartir la palabra de Dios y le puse por título Fe acompañada de perseverancia. ¿Qué hace la fe en nuestras vidas? La fe nos lleva a actuar, a accionar. Porque si no fuera así, si la fe no nos llevara a actuar, a accionar, sería una fe muerta. Y eso lo dice Santiago 2.17. Santiago 2.17 dice, si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando yo le digo que la fe nos lleva a actuar, a accionar, es que la fe tiene que estar acompañada de obras. ¿Y qué son las obras? Las obras pueden ser las cosas que nosotros hacemos en ayuda del prójimo, tanto material como espiritual. ¿Por qué? Porque de repente puede haber un hermano creyente que esté pasando una dificultad difícil o esté enfrentando algún problema, alguna situación complicada, y allí usted va donde él y usted le va a entregar palabra, lo levanta, lo anima, lo insta a seguir adelante. Allí usted está haciendo actuar su fe, allí usted está haciendo accionar su fe, pero también la hace accionar a través de la ayuda material, que eso también es importante. Por ejemplo, si alguien está padeciendo necesidad, no sé, cualquier necesidad material, puede ser trabajo, o puede ser que le esté faltando el alimento en su casa.
Y si usted tiene para brindarle, usted también está haciendo accionar su fe. ¿Me entiende? Por eso que la fe es importante y la fe nos lleva a actuar, a accionar, como les decía. Y si no hacemos esto, no lo practicamos, realmente tendríamos una fe muerta, porque la fe sin obras es muerta. Y eso lo dice Santiago 2:17. Ahora la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Esto lo resumí como con palabras mías. La perseverancia es ser constante para mí. Es como ser insistente en lo que uno se propone o quiere lograr, sea espiritual o terrenal. Esa es la perseverancia. No desmayar hasta lograr la meta, hasta lograr lo que uno quiere. Eso es para mí perseverancia. Y les voy a dar un ejemplo al final de eso, porque ahora les voy a hablar de la fe. El libro de Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Miren, en estos tiempos nos vamos a encontrar con bastantes predicadores, sobre todo los de las redes sociales, que muchas veces tienen esta palabra de la declaración solamente. Declarar, 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 declarar. Pero muchas veces eso no está acompañado de la fe. Un día escuché a una pastora a la cual yo sigo, y la verdad que ella tiene buenos sermones, y he aprendido harto también de ella, de sus enseñanzas. Pero en este punto choqué un día con ella, porque ella llegó y le dijo a todos los que estaban allí escuchando su palabra, su mensaje, llegó y les dijo: declaro, así dijo, declaro que en 24 horas su fe aumenta. Y yo escuché y dije: no, pues eso está errado, eso es antibíblico, porque usted no puede declararle a nadie que su fe va a aumentar en 24 horas, eso es imposible. La fe solo viene, como dice Romanos 10:17, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la única manera en que la fe del creyente crezca. Es la única manera. Las pruebas, las dificultades de la vida fortalecen también la fe, pero no la ayudan a crecer. Eso es mentira. Y yo ahí le puse que no estaba de acuerdo con eso, que era antibíblico. Y sabe que es triste ver montones de creyentes, amén, gloria a Dios, aleluya, diciendo una palabra antibíblica. Y solamente, ¿sabe por qué? Porque esa gente no tiene conocimiento de la Escritura. Porque si tuvieran conocimiento de la Escritura, no dirían amén a eso, porque eso es imposible. Como les decía, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lucas 17:5, si alguien lo puede buscar, me lo puede leer, por favor. Lucas 17:5, 6. Ahí dice algo sobre lo que les estaba explicando recién. Lucas 17, capítulo 5 al versículo 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Ahí mismo podemos tener el ejemplo de Jesucristo, los discípulos diciéndole a Jesús: aumentanos la fe, como diciendo que, pensando que esto es algo instantáneo. Y Jesús les responde en el versículo 6 y les dice, diciéndole lo siguiente, les dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, le estaba dando como un ejemplo
si tuvieran aunque sea un poquito de fe, ellos podrían decirle a este sicómoro que se desarraigue y que se plante en el mar. Eso le estaba diciendo en el versículo 6. ¿Y qué quiere decir esto? El sicómoro puede simbolizar los problemas de la vida, las dificultades con las cuales nos podemos enfrentar. Podemos decirle al problema, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir al problema que se salga de nuestro camino, que se quite del medio, que no nos estorbe. A eso se puede referir este versículo, de que podemos decirle con toda autoridad, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, el problema, sal fuera, sal de mi camino, no me bloquees más. Podemos decirlo. Ahora, ¿por qué Jesús le dio ese ejemplo si tuviera fe como un grano de mostaza? Porque la mostaza, el grano de mostaza, es algo muy, pero muy pequeñito. Es una semilla muy chiquitita cuando se siembra. Pero cuando comienza a crecer, se hace el árbol más grande y fuerte. Y dice la Escritura que vienen las aves de los cielos sobre él, porque les hace sombra. Y eso puede reflejar muchas veces la vida de nosotros como creyentes. ¿De qué manera? De que muchas veces nosotros podemos ser para otras personas un puntal. Podemos dar esperanza. Podemos llevar una palabra de auxilio, de fe. Corintios 5:7, si alguien me puede leer ese versículo también, por favor. Lo voy a buscar. Es el versículo que dice, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 5 de Corintios 5:7 dice lo siguiente, porque por fe andamos, no por vista. O sea, nosotros andamos creyendo lo que no vemos. A eso se refiere, porque la fe trae a nuestras vidas, hermanos, lo que Dios ya tiene listo para nosotros. Por eso que este versículo se refiere a eso, porque por fe andamos, no por vista. O sea, el creyente no anda por lo que ve, no por las circunstancias que ve, no por los problemas que ve, sino por lo que Dios ya tiene listo para su vida. Porque la fe atrae lo que Dios ya tiene listo para nosotros. Eso simboliza la fe. Hebreos 11:33 dice lo siguiente. Este versículo a mí me encanta. Lo voy a leer. Ando un poquito enferma también. Mire, este versículo dice lo siguiente. Hebreos 11:33-34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Solo por la fe se hicieron fuertes en batallas, solo por la fe. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Se da cuenta? Todo por la fe. Estos hombres, porque aquí está relatando a los grandes hombres de la fe, más en los versículos anteriores, pero esos grandes hombres de la fe hicieron todo esto. Conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Esta palabra me gusta, taparon boca de leones. Esto puede simbolizar muchas veces gente que quizás se puede levantar con su boca en contra de tu vida, que puede lanzarte maldiciones a tu vida, o maldiciones a tus hijos, o maldiciones a tu matrimonio. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hace muchos años atrás, cuando nosotros recién llegamos al Evangelio,
nosotros veníamos con muchos problemas, violencia física, psicológica, y entre eso estaba nuestro hijo involucrado, nuestro hijo mayor, que es Ariel. Y también venían muchas tendencias malas en su corazón, que uno no las puede negar, que venían arrastradas de nosotros mismos, de nuestros padres o de nuestros antepasados, y esas cosas tenían que cortarse. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando comenzamos a llegar a los caminos del Señor, Dios comenzó a dar luz a nuestras vidas, a mi esposo, a mi vida, pero luz a través de su palabra. A través de esto comenzó a abrir nuestros sentidos, y cada vez hubo un tiempo en mi vida que la empecé a pasar muy mal con Ariel en el colegio, y me llamaban todos los días, pero todos los días, no había un día en que descansara, y le lanzaban a mi hijo una y otra cosa, palabras maldicientes. Yo me quedaba solo callada, aguantando el dolor y el llanto, pero salía de allí y decía esto, salía fuera del colegio y decía esto: Señor, yo sé que hice muchas cosas malas cuando no te conocí, que cometí muchos errores y que por causa de eso quizás estoy viviendo esto, pero tú llegaste a mi vida ahora, y yo sé que tú tienes el poder para cambiar todas estas circunstancias con Ariel, y todo lo que le está enlazando no va a ser así. Él va a tapar boca de leones. Eso decía yo. Pasaron los años. Las personas que le lanzaban maldiciones a mi hijo ahora lo ven diferente. No lo pueden creer, el joven en que se está formando. La misma profesora que decía que mi hijo no iba a terminar, que no iba a llegar a enseñanza media. La misma profesora, hace unos meses atrás, mi hijo fue a estudiar donde ella, y no lo podía creer que mi hijo estuviera allí. ¿Por qué? Porque la fe hace tapar boca de leones. O sea, si usted tiene fe, y si tiene fe como un grano de mostaza, aunque sea chiquitita, como decía el Señor, usted puede decirle al problema, a la dificultad: muévete, sal de aquí, no me estorbe. Puedes conquistar reinos, puedes alcanzar más lugares, puedes crecer, y ni una maldición tocará a tus hijos, porque la fe hace eso. La fe llama a las Dios. Nosotros servimos a un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. En consecuencia, hermanos, sobre la fe viene por el conocimiento de las Escrituras, como decía Romanos 10:17. Mientras más nos relacionemos con la palabra de Dios, más nuestra fe va a crecer, más se va a hacer fuerte. Mientras más nos relacionemos con ella. Por eso la importancia de siempre darnos tiempo para leer las Escrituras. Yo doy gracias a Dios porque le decía a mi esposo, yo tengo dos grandes maestros en la palabra. Uno es mi pastor Heriberto y mi esposo, que yo no lo dejo atrás a mi esposo porque él me enseña mucho a mí, aprendo mucho de él. Pero también tengo a mi pastor. Y eso siempre se lo converso con mi esposo. Hace unos días igual lo estuve hablando. Aprendo mucho. Ustedes también. Si tienen la capacidad de poder estudiar, háganlo, aprendan, capacítense en la palabra. El poder del Espíritu Santo es lo más necesario en la iglesia, pero también se necesita el conocimiento de la Escritura. Es par a par. Ahora les voy a dar un ejemplo sobre la perseverancia. Y esto está en Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, de versículo 1 al 7. Aquí Jesús está hablando sobre, él da una parábola de la viuda y del juez injusto. Muchas veces esto lo tomamos como para la oración, ser perseverantes en la oración, porque a eso se refiere el primer versículo. Pero yo lo tomé como la perseverancia, la insistencia. Y dice así:
También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y acá hace una pregunta en el 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Esta es una enseñanza sobre la perseverancia, sobre la insistencia. Una viuda, dándola como ejemplo a través de una viuda con un juez injusto. A Jesús le encantaba enseñar el reino de Dios a través de parábolas, porque era la manera más fácil en que ellos puedan entender el reino de Dios y Él se lo pudiera explicar. Y por eso siempre daba enseñanza a través de parábolas. Y aquí estaba dando la enseñanza de esto, de no desmayar en la oración, de no dejar de seguir siendo perseverantes, insistentes delante de Dios, delante de Él. Y lo dio a través de esta mujer que era una viuda y con un juez injusto, porque realmente era injusto, como dice allí la enseñanza, porque decía que no temía a Dios y mucho menos a los hombres, o sea, era malo de corazón. Pero aún así, esta viuda se presentaba a él día y noche constantemente, que le haga justicia de su adversario, sabiendo cómo era él. O sea, era como un ejemplo. Y llegaba y le decía que le haga justicia. O sea, la perseverancia de insistir, de ir, de ser constante en lo que uno quiere, sobre todo las cosas de Dios. Y allí le recalca en el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si nosotros clamamos a un Dios justo, a un Dios fiel, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que tiene el poder para cambiar toda circunstancia, que por más que difícil sean las situaciones de la vida, pero si traemos eso delante de Dios, Él nos responde. Él nos responde. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que muchas veces nuestra naturaleza, esa es nuestra naturaleza, es ansiosa. Entonces, como es ansiosa, la ansiedad muchas veces nos quiere consumir y queremos todo al tiro. Pero Dios se toma su tiempo para todo, para todas las cosas, porque los planes de Él son perfectos y la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros. Él va a saber respondernos en el momento adecuado, pero hay que ser perseverantes, hermanos, constantes, insistentes, no desmayar. No importa que quizás hoy día no tuviste respuesta delante de Dios, pero sigue insistiendo y declarando con fe. Porque ¿qué sucede muchas veces? Que a veces llevamos nuestra causa delante de Dios, pero después nuestro lenguaje no es un lenguaje de fe. Porque vamos delante de Dios y le decimos: Señor, yo creo que tú tienes el poder para cambiar a mi hijo, tú tienes el poder para cambiar a mi esposo, tú tienes el poder para cambiar toda circunstancia. Pero cuando viene el problema o la dificultad, el lenguaje cambia. Entonces allí no se recibe nada. Nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene que ser consistente, la perseverancia también, sin importar la dificultad, sin importar los problemas. Si usted cree que Dios tiene el poder para cambiar toda situación, así es, porque Él no miente. Dios no es hombre para que mienta,
tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabe? Cuando Dios me entregó la palabra de que yo iba a volver a ser madre, yo me acuerdo muy claro, yo fui al hospital con mi esposo ese día. Yo a mi esposo no le comenté nada de eso, porque yo tenía fe que esos exámenes iban a venir bien, que iban a venir buenos. Él solamente me acompañó, pero yo no le dije nada. Mi esposo pensaba que era un examen de rutina, de los que siempre me hacía. Pero cuando llegamos la situación era diferente. Los médicos dijeron, nulas las posibilidades, me dijo el médico. Y así fríamente me dijo, ¿qué más quieres? Me dijo, tienes un hijo, ¿qué más quieres? Y uno lo entiende también porque ellos ya pierden la sensibilidad. Yo venía con muchos temores, con muchos miedos, sobre todo el miedo a expresarme. Y no le dije nada, me corrían las lágrimas. Pero sí dije en mi mente y en mi corazón, Señor, yo voy a volver a este lugar y yo voy a volver a este lugar embarazada. Lo dije en mi mente y en mi corazón. Nada más, porque yo no tenía mucho miedo a expresarme y no tuve la valentía en ese momento de decírselo con mis palabras, porque yo recién estaba saliendo de esos miedos. Salí de ese lugar, venía, recuerdo en mi mente, Sara, Ana. Yo dije, Señor, tú le diste hijos a ella, tú también me lo vas a dar a mí. Llego a mi hogar, me senté en mi mesa y mi esposo me dice, ¿qué te dijeron? Le dije, me dijeron que no volveríamos a ser padres nunca más. Él se levanta, va al baño, vuelve, se sienta y me dice, me hace una pregunta. ¿Y qué crees tú? Me dice. Y yo le dije, yo creo que para Dios nada es imposible, le dije. Y creo que tiene todo el poder para cambiar esta situación. Y ahí Él me entrega esa palabra y me dice, amor, yo no podía dormir de la presencia del Señor, dijo el otro día, y me levanté y pensé que era un mensaje que tenía que preparar, dijo, pero no, dijo, esta palabra es para ti. Y Dios le entrega la palabra. ¿Habrá algo imposible para mí? Que Dios le pregunte y le entrega esa palabra y le dice y le hace abrir la Biblia y lo lleva allí donde dice que Sara, que él vendría y Sara concebiría y daría a luz un hijo. Y nos tomamos de esa palabra con mi esposo. Pero sabe, como es el enemigo, en ese momento cuando yo tomé la palabra que mi esposo me había dicho, yo salgo afuera de mi casa y viene un susurro aquí a mi oído cuando salgo a la calle a comprar y me dice esto: con que Dios ha dicho que os dará, con que Dios ha dicho que os hará. Me dice esto y sabe que cuando me susurra al oído me vino una cosa rara y yo le dije inmediatamente, por eso la importancia, hermanos, de tener guardada palabra en tu corazón para defenderte, porque el Espíritu Santo nos ayuda, pero la palabra es la espada del Espíritu. Si usted no tiene palabra para defenderse contra su adversario, usted puede caer, no va a tener defensa. Y en ese mismo instante vino palabra a mi corazón y le dije, le hablé, porque al diablo usted tiene que hablarle, porque él le puede meter cosas en la mente, pero él no sabe lo que usted está pensando. Entonces yo llegué y le dije, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que me daría un hijo, Dios me lo va a dar. Amén. Y sabe que en ese instante yo sentí cuando esa presencia se fue. Y nunca más me pasó en la vida así. Fue la única vez. Pero ahí comprendí el poder de la palabra, el poder de la fe, de tener palabra guardada en el corazón, hermano. Por eso, la importancia de llenarnos de ella y saber que si usted puede ver todas las cosas en televisión, hermanos, puede llenarse de predicadores,
Yo se lo digo, usted puede escuchar miles de predicadores en la televisión, en YouTube, le va a enseñar, va a aprender, pero no es lo mismo al apartarse, no es lo mismo el decir, ya hoy día he estado súper afanado, súper afanada de tantas cosas, pero yo hoy aparto un tiempo para estar con tu palabra. Amén. Y cerrar la puerta de tu cuarto y leer las escrituras. Así va a crecer tu fe. Amén. Así te vas a hacer fuerte. Así vas a tener defensa contra el enemigo. Amén. Porque es la espada del Espíritu. Los soldados antiguamente, cuando se defendían con su espada, ¿qué hacían? Cuando el enemigo venía, ponían la espada allí adelante para detener a su enemigo. Usted hace lo mismo con la palabra de Dios. Así que eso, mis hermanos, eso quería exhortarle en esta hora. Que el Señor les bendiga, espero que haya sido de bendición. Traté de preparar un bosquejo lo mejor que pude. Y les insto, de verdad, les insto a cada uno de ustedes a que su fe la acompañen de perseverancia. Y van a alcanzar logros grandes el día de mañana. Van a ver frutos gloriosos, maravillosos de parte de Dios. No se canse de orar, creyendo, declarando, como decía el salmista, por cuanto creí. Decía el salmista, por cuanto creí, hablé. ¿Se da cuenta? La importancia. Aparte tiempo para la escritura. Dele tiempo a la palabra de Dios y va a ver cómo Dios va a ir cambiando su mentalidad, va a ir cambiando y transformando su vida. La palabra también nos limpia nuestros pensamientos, trae descanso a nuestra mente. Cuando estoy súper cansada mentalmente por tantas cosas de la vida, yo lo único que digo, Señor, vengo a los pies de tu palabra y por el poder que hay eficaz en ella, tú renuevas mis pensamientos. Tú traes descanso a mi mente. Eso, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Voy a dejar a mi pastor Heriberto aquí adelante.